Hoy nos embarcamos en un viaje por la vida de Pablo Escobar, un hombre que partió de orígenes humildes, y ascendió de rango hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más influyentes y temidos de la historia. Nacido en una familia pobre en Río Negro, Colombia, el joven Pablo enfrentó las duras realidades de la pobreza. Rodeada de un ambiente de lucha, la ambición empezó a florecer. La incursión de Pablo en el mundo del crimen comenzó de manera bastante inocente, con una lápida robada. Las ganancias de este pequeño acto de delincuencia prepararon el escenario para sus futuras empresas. La ambición impulsó su ascenso. Su primer paso en el mundo de los narcóticos fue a través del pequeño contrabando. Pero incluso en sus primeros días, tenía los ojos puestos en un imperio más grande. Entendiendo el poder de la oferta y la demanda, Pablo incursionó en el lucrativo negocio del tráfico de cocaína. Trabajó duro para establecer conexiones y eliminar a su competencia. Con la creación del cartel de Medellín, el poder de Pablo no hizo más que crecer. El cartel obtuvo ingresos astronómicos, convirtiendo a Pablo en un multimillonario, y el séptimo hombre más rico del mundo, pero su reinado no se basó únicamente en el dinero. Pablo invirtió mucho en su comunidad, y se creó una imagen de Robin Hood moderno. Sin embargo, el lado despiadado no pudo ocultarse por mucho tiempo. Su control férreo se extendió a la política, donde se infiltró en el Estado en su núcleo. Este control ayudó a proteger su imperio durante décadas, hasta que el gobierno finalmente adoptó una postura contra él. La incesante persecución del gobierno lo llevó a escapar de los lujosos confines de su palacio de prisión. Pero desde su escondite, Pablo continuó su dominio a través de un reinado de terror. Su incesante búsqueda de poder finalmente lo llevó a su desaparición. Una operación combinada entre la Policía Nacional de Colombia y Estados Unidos, el Grupo de Trabajo Militar Epsilon, logró derrocar al rey de la cocaína. Independientemente de sus atroces actos, el legado de Pablo continúa rondando las calles de Colombia. Su vida es un crudo recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada y el poder desenfrenado. Hoy, el mundo recuerda a un hombre que salió de la pobreza abyecta para reclamar un imperio construido sobre el miedo y la sangre. Pero si las circunstancias hubieran sido diferentes, ¿Pablo se habría convertido en una persona completamente diferente? Los infinitos escenarios de Lisi muestran la intrincada danza de la causalidad y el libre albedrío. Una discusión que no hace justicia ni a las vidas perdidas ni a la complejidad del hombre mismo. La historia de Pablo Escobar no trata solo de su ascenso o caída. Se trata de la multitud de vidas tocadas y arruinadas por las drogas. Naturalmente, de su narrativa surgen preguntas profundas sobre moralidad, poder, riqueza y justicia. El mundo observa, aprende y, sobre todo, recuerda. La increíble vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria está grabada en la historia, una historia nada menos que shakespeariana en su tragedia. En el abismo de la infamia se hundió Pablo Escobar. Su vida sirve como una dura advertencia sobre las influencias corruptoras de la pobreza, la ambición desenfrenada y la indiferencia moral. En el futuro, tenemos la esperanza de aprender de la vida de este hombre. Al examinar los rastros que dejó en la arena del tiempo, entendemos el colosal precio pagado por una vida impregnada de delincuencia. Partes de su vida tienen mayor importancia hoy en día mientras nos esforzamos por lograr un mundo donde tales tragedias y caos no sean más que un recuerdo de una época pasada. Al despedirnos de la vida de Pablo Escobar, recordamos las consecuencias de constante alcance de las decisiones humanas, la interconexión de las vidas humanas, lo efímero del poder y la inevitabilidad de la justicia. La caída de Pablo Escobar no fue solo el colapso de un hombre, sino un sistema. Su imperio, construido sobre los defectos de la sociedad, con su impulso imparable comercializaba el narcoterrorismo de una manera que la historia nunca olvidaría. Hoy, el hombre que alguna vez fue temido y venerado es solo un recuerdo. Pero su historia sigue viva, una historia del viaje de un hombre desde los caminos de tierra de Río Negro hasta el escenario global, una parábola de la pobreza a la riqueza, del poder y su corrupción, y de la justicia que finalmente prevalece. Su vida nos deja contemplar estructuras sociales que empujan a alguien a la pobreza u ofrecen una ruta para que hombres desesperados alcancen alturas astronómicas, dejando a su paso un camino de destrucción del tejido de la sociedad. Al cerrar el capítulo de Pablo Escobar, se nos recuerda que en medio de viajes e inclinaciones de poder, en medio de errores y corrupciones humanas, en medio de luchas y ambiciones, la vida debe continuar, hasta que prevalezca la justicia y se encarne la paz. A medida que la historia de Pablo Escobar pasa a la historia, los personajes que buscan emular su vida siguen abriendo un camino. Su búsqueda solo fragancia el aire de incertidumbre y caos, haciendo que el resurgimiento de cualquier imperio que no sea un imperio de paz parezca una lección convenientemente ignorada. Mirando retrospectivamente la vida de Pablo Escobar, uno solo puede preguntarse qué tipo de legado dejamos a nuestras generaciones futuras. ¿Un plan de crimen y terror? ¿O un ejemplo de cómo no se debe vivir una vida? Entonces, cuando se pone el sol en la historia de Pablo Escobar, debemos contemplar las interminables preguntas y lecciones que ofrece su vida. Una saga épica sobre el ascenso al poder de un hombre y su inevitable caída, que ilustra el hecho de que ningún imperio construido sobre una base criminal puede realmente resistir la prueba del tiempo. Cuando termina la historia, los restos osificados del paisaje desolado de huellas del imperio, de Escobar dan testimonio de las mentiras, traiciones, crueldad y destrucción que acompañaron su ascenso al poder.
La ciudad de Medellín es un testamento vivo, que recuerda a que la historia está siempre presente, susurrando silenciosamente las lecciones del pasado. A decir verdad, el legado completo e inmaculado de Pablo Escobar, y hombres como él está plagado de discusiones y repercusiones, tachando delicadamente la delgada línea entre las advertencias predichas, y los puntos desencadenantes para las generaciones futuras. Su fin terrenal tomó la forma de una bala, marcando un final tanto literal como metafórico para la era del rey de la cocaína. Su fin, que simboliza el choque invariable con las fuerzas de la justicia, restableció la verdad universal de que uno debe pagar el precio máximo por intentar jugar a ser Dios en el reino de los mortales. El final de nuestra exploración de la vida de Pablo Escobar es un recordatorio agridulce de los caminos impredecibles por los que nos conduce la vida. La historia de su vida no conocía límites ni límites, un llamado a una comprensión profunda de las muchas facetas de la naturaleza humana, y la dinámica de poder dentro de la sociedad. A pesar de las interminables controversias, debates y conexiones que da origen a la historia de su vida, la sabiduría traducida a través del cuento de Pablo Escobar es simple. Se levantó de las arcas de la indigencia para ceder garras de dominio, y finalmente inclinarse bajo el crescendo de la justicia. Una sabiduría resonante que surge de esta historia es muy clara: el crimen no vale la pena.